Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar apartes del mismo en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a esta edición de Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, Paula Lugones. Bienvenida, como siempre, a este programa. Gracias, buenos días. Peter Schechter, encargado del área de las Américas en el Atlantic Council, uno de los think tanks más importantes de los Estados Unidos con sede en Washington. Bienvenido también. Como siempre, un gusto. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. Y quiero empezar con el asunto de Colombia, su país, Muni, porque ayer hubo un anuncio muy importante que tuvo lugar en La Habana, en donde desde hace poco más de 3 años llevan adelante negociaciones de paz las FARC, grupo guerrillero que empezó a actuar en 1964 y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se anunció un acuerdo en uno de los 5 puntos de la agenda. Ya se han negociado otros, como lo referente a los asuntos que tienen que ver con las tierras, con el campo, con el narcotráfico, con la participación en política, y quedaban pendientes 2, uno de los cuales tiene que ver con qué va a pasar con las víctimas, a qué tipo de justicia se van a someter las FARC, y el punto que va a quedar pendiente, porque el anuncio se hizo justamente sobre víctimas y la justicia, el punto que va a quedar pendiente es la dejación de las armas, qué va a ocurrir con las armas. Hay que recordar que el presidente Juan Manuel Santos y Timochenko, el jefe de las FARC, dijeron en La Habana, en un encuentro que sostuvieron recientemente, que la fecha límite, la fecha última para que se firme el acuerdo de terminación del conflicto será el próximo 23 de marzo. Muy bien, ¿qué fue lo que se anunció ayer? Que se ha llegado a un acuerdo en materia de víctimas en el sentido de que las FARC van a contar la verdad con las víctimas. Aparte de eso va a haber una reparación. La reparación consistirá, por ejemplo, en que van a ayudar a encontrar a los desaparecidos, no solamente a aquellos que están muertos, sino a las personas que están desaparecidas, que aparentemente están aún con vida. También va a haber reparación en asuntos como, por ejemplo, y perdón por abusar de esa expresión, construcción de escuelas que hayan sido destruidas por atentados de las FARC. Puede que haya también reparación en dinero y, por supuesto, habrá un componente importantísimo, repito inicialmente, en lo que tiene que ver con la verdad, contar qué fue lo que pasó. Eso por un lado. Por otro lado, en materia de justicia, se ha señalado lo siguiente, y que es uno de los aspectos principales. Quien haya cometido un delito grave y lo confiese rápidamente ante un tribunal especial que se va a crear, puede terminar pagando una pena de entre 5 y 8 años en condiciones de restricción efectiva de la libertad, y esto lo va a determinar el tribunal especial que va a surgir según este acuerdo. Eso puede significar que pueden terminar en una finca o en un municipio, pero en condiciones de restricción a la libertad los señores de las FARC. El presidente Santos dijo que este es un acuerdo histórico, que aquí se va a conseguir el máximo de justicia necesario para la paz, y que por supuesto, y es uno de los principios que han dicho los negociadores de paz del gobierno colombiano, es preferible que los miembros de las FARC echen lengua en lugar de echar bala. Esa es la expresión utilizada. Y se dice que una vez terminen, y con esto finalizo yo esta explicación breve, una vez terminen de pagar la pena en condiciones de restricción efectiva de la libertad, podrían participar en política. Hay, por supuesto, algunos detalles que falta por definir. ¿Qué opina usted de los anuncios de ayer en La Habana? ¿Quedarán los colombianos contentos con esto? ¿Es esta la única salida? Creo que el hecho de que avancen las conversaciones es una buena noticia. Creo que los acuerdos a los que han llegado dejan todavía muchísimas preguntas que no están resueltas, especialmente en el tema de la justicia. Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿va a haber amnistía? La respuesta es sí, pero no. Si la pregunta es si se van a juzgar los culpables de crímenes de lesa humanidad, la respuesta es sí, pero no. Y esa es casi la respuesta en gran parte de lo que se refiere al tema de justicia, que es el tema más sensible. El hecho de hacer el anuncio empacado con el asunto de las víctimas endulza un poco la noticia, porque lógicamente, todo este proceso, la idea es que las víctimas tengan algún grado de paz y algún grado de reparación por lo que han sufrido. Y el hecho de que haya alguna compensación, de que haya una comisión de la verdad, de que se trabaje sobre la reparación, es definitivamente necesario para la firma de este proceso. Sin embargo, claro, estamos basados en que hay unos compromisos por parte del gobierno y de las víctimas y unas buenas intenciones por parte de las FARC que ojalá se cumplan. De cumplirse sería un paso importante hacia la reconciliación en Colombia.
en cuanto a que si la gente queda contenta, la gente no está contenta y hay una noticia preocupante para el gobierno y es el nivel de desaprobación del presidente Santos, cuya gestión está infinitamente amarrada al proceso de paz, es decir, es casi una favorabilidad o desfavorabilidad basada en un tema, que es el tema de la paz, y esa está en 34%, se ha bajado desde el 42% que estaba en octubre, y una imagen desfavorable de Santos del 63%. Ya específicamente con respecto al proceso de paz, antes de este anuncio había una Colombia pesimista, solamente el 38% de los colombianos estaban optimistas con respecto al proceso y el 60% estaban pesimistas. El plazo de marzo, ahí hay una gran incredulidad que es parte de la naturaleza colombiana, pero también parte de la preocupación que hay con la fijación de plazos que no se cumplen. El 75% de los colombianos cree que no se va a cumplir este plazo de firma el 23 de marzo. Entonces, creo que el escepticismo continúa y no estoy segura que este anuncio vaya a hacer mucho para aclarar las dudas. Peter, usted conoce muy bien Colombia. El presidente Santos además volvió a reiterar anoche en su comparecencia pública que los colombianos serán quienes aprueben o desaprueben el acuerdo que se alcance con las FARC, que va a haber un plebiscito, justamente en el Congreso de la República en Colombia está adelantándose el trámite para que ya la Corte Constitucional revise si puede haber una reforma legal de manera de que haya un plebiscito. Los colombianos votarán sí o no a este acuerdo de paz. Pero la pregunta aquí es cómo se les puede hacer entender a las personas que la justicia no solamente implica cárcel, porque aquí no habrá cárcel, no habrá extradición y demás. Eso parece complicado. Siempre me gusta venir al programa a discutir esto con Muni porque ella es escéptica y yo soy esperanzoso. Entonces, sobre este tema. Sobre este no tema. Por si no, el resto estamos siempre de acuerdo. Mira, yo quiero recordar, muchas veces que he venido al programa, tú haces referencia que yo he vivido en Israel un par de años. Entonces, mire, yo aprendí viviendo en Israel que uno no hace paz con el amigo, uno hace paz con gente enemiga, muy a menudo gente con la cual uno aborrece. Entonces, el hacer paz con gente con la cual uno tiene una serie de rencores, enojamientos, sensaciones de odio muy a menudo, es una cosa sumamente difícil y sumamente complicada y uno tiene que apelar a instintos que son muy difíciles de crear, ¿no? Entonces, a mí que los colombianos tengan todo ese grado de escepticismo del cual Muni nos ha señalado con encuestas, etc., no es una cosa sorpresiva. Pero eso no es lo mismo a entregarse a un voto y estar enfrente a una urna y decir, no quiero paz, ¿no? No voy a arriesgarme, no lo voy a hacer, ¿no? Y yo creo que lo que le enfrenta al gobierno del presidente Santos es crear una campaña la palabra campaña es siempre poco gustada. Educar a la gente de por qué es muy importante y por qué va a ser beneficioso, no solamente para esta generación, pero sino la próxima y la próxima después de eso, por qué la paz es importante. ¿Qué cosa ponemos en riesgo? Pero cuáles son los dividendos que vamos a sacar en el futuro. Pero dividendos económicos, dividendos sociales y dividendos de crear un país mejor para nuestros hijos. ¿No será que la preocupación de los colombianos no es si la paz es importante? Creo que a cualquiera que le pregunten si la paz es importante contesta que sí, sino la forma como se está procediendo en este proceso. Pero siempre, al final, siempre las peleas contra la paz suceden en cualquier país en donde hay conflicto. Las peleas contra la paz son sobre los pequeños detalles del acuerdo de paz. Pero cuando la gente tiene que decir sí o no la quiero, va a ser no sobre cada uno de esos pequeños detalles, sino sobre el entero paquete con el cual uno está y qué es lo que uno consigue en el futuro, qué es lo que necesitamos jugando en el futuro. Y yo creo que la gente va a decidir así. No, lo complicado aquí, claro, es que como además los miembros de las FARC no van a comparecer ante la justicia ordinaria, sino ante un tribunal especial que se va a crear, pues es un asunto que la gente no digiere con facilidad. Hay que tener en cuenta que un proceso de paz es una situación extraordinaria que a veces requiere soluciones extraordinarias y no soluciones ordinarias. Eso no parece muy fácil. Quiero cambiar de asunto, Paula Lugones, porque en Argentina, en su país, hay noticias y grandes. El pasado 10 de diciembre, hace muy pocos días, tomó posesión Mauricio Macri como presidente de la República, derrotó 12 años de kirchnerismo y ahora ha hecho algunos anuncios. Por una parte ha decidido que va a rebajar los impuestos a algunos sectores agrícolas, cosa que parece una buena noticia, pero por otro lado, y esto ha generado una gran controversia, decidió el señor Macri nombrar
a 2 magistrados de la Corte Suprema. 2 magistrados que además en condiciones normales habrían requerido la aprobación, este trámite, este nombramiento del Senado argentino. El Senado, como está en la temporada veraniega, en la temporada estival, está en receso y Macri se anticipó en cierto modo a este nombramiento. Aparentemente no es inconstitucional lo que hizo, pero se ha echado encima a medio mundo, incluido Sergio Massa, kirchnerista, que no respaldaba a Daniel Scioli, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner en las presidenciales, y se ha echado encima algunos sectores de la oposición. Macri ha advertido además que espera que la prensa le marque sus errores. ¿Metió la pata Macri aquí? Sí, Juan Carlos, yo creo que acaba de cometer su primer gran error en la presidencia. Asumió hace una semana y el gesto de nombrar a estos 2 jueces de la Corte, aunque sea en comisión, aunque más tarde puedan llegar a ser aprobados por el Senado, creo que corta con la imagen o los actos en favor del consenso que había tenido desde que asumió hace una semana, con la reunión inédita de todos los gobernadores en Olivos, con las conferencias de prensa, porque no se olviden que nosotros los periodistas no teníamos acceso a los funcionarios desde hace 12 años más o menos. Bueno, una serie de situaciones y de medidas bienvenidas, como por ejemplo las que mencionaba respecto de los impuestos en el campo. Bueno, esto sorprendió a todo el mundo. Está bien que el tema de la Corte era un tema a resolver, porque no sé si todos saben, pero había habido 2 miembros de la Corte que fallecieron, otros 2 que renunciaron, y la Corte prácticamente tenía solo 3 personas y era una situación que urgentemente había que resolver, y la Corte misma pedía a Macri que nombrara a nuevos funcionarios. Pero bueno, Macri asumió con un mandato muy claro de la gente, que era normalizar a un país y sobre todo transparentar el manejo de las instituciones después de una década en donde hubo una gran injerencia del Poder Ejecutivo dentro de la justicia, con el nombramiento, por ejemplo, de jueces suplentes a dedo, no con el procedimiento habitual a través del Congreso, del Congreso de la Magistratura, y que permanecían ahí para siempre, son jueces designados a dedo. Bueno, toda esa situación Macri en teoría subía para revertirla. Y que la primera medida, que aunque pueda llegar a tener un marco jurídico constitucional, realmente políticamente es muy mal vista. Es una muy mala señal por 2 motivos. Uno, porque no garantiza la transparencia con la cual había prometido. Y segundo, políticamente une a toda la oposición. Estaba logrando un consenso interesante y ahora logró unir al peronismo, a sus líderes, a sus socios de Cambiemos. Todos están en contra de esto. Creo que, como dijo, la prensa le tiene que marcar el error. Vamos a ver, quizás de marcha atrás, él lo puede hacer. Yo creo que Paula señala exactamente cuál es el problema con lo que ha pasado en Argentina en las últimas 24 horas. Este señor lo ha jugado perfectamente durante su campaña y durante los primeros 5 o 6 días de su mandato. La voz de unidad, la voz de la calma, la voz de que vamos a tener una Argentina que habla sin pelearse, que habla de una manera con los contrincantes y con los amigos, vamos a hablar con respeto, con una nueva manera de diálogo, aunque no estemos de acuerdo, ¿no? Y en una semana, de repente, pasa algo y hace una cosa muy clara que nos dice que, bueno, tal vez no hay tanto diálogo como él dice querer tener. Entonces, eso es la primera cosa. La segunda cosa es que a mí me parece una señal preocupante que yo sí creo que Macri es lo que él dice, que quiere diálogo. Pero también creo que esto puede ser una señal de que Macri está rodeada de gente que tiene mucha prisa, tal vez demasiada prisa, y que son un poco más radicales, pero en el sentido de radicales que queremos cambiar rápidamente, hay que cambiar las cosas, y aunque uno acaba pisando un par de talones o pies, pues no importa, ¿no? Y el tercer comentario es bienvenido a la cohabitación versión 2016 que existe en el mundo. O sea, esto es lo que le enfrenta al presidente Macri por un buen rato. Es lo que le enfrenta al presidente Obama, que vive haciendo decretos todo el rato y con el Congreso gritando, jalándose los pelos, etcétera, etcétera. Lo que pasa en Francia con el presidente Hollande. Esto es en nuestra política occidental de estar insatisfecho con nuestros políticos. A menudo el resultado de eso son congresos de un lado y presidentes de un otro.
Y esto, bienvenido a lo que es la nueva manera de gobernar. Murillas. Yo creo que Macri estaba enfrentado a dos malas decisiones y tomó la menos mala, porque la alternativa habría sido enfrentarse a un Congreso donde no tiene mayorías, donde quizás esos nombramientos le habrían habrían tenido un costo político interno y que habrían demorado y dilatado el resultado. O sea que pienso que él también empacó toda esta cantidad de medidas dentro de un gran bulto donde tomó una cantidad de decisiones, aparte de los nombramientos, la de la emergencia energética, la reducción de los impuestos a las exportaciones agrícolas, tratando de generar reservas y poder obtener créditos internacionales, haciendo una cantidad, declarando la emergencia energética. En fin, él está casi que en estado de emergencia y muy seguramente en estos momentos y en estas semanas hará cosas que dentro de 4 meses ya no va a poder hacer, y que está aprovechando esta pequeña y cortísima luna de miel que está viviendo para tomar medidas polémicas que quizás en unos días ya pasen dentro de un aguacero que están viviendo los argentinos. Una última cosa de Argentina, pero una respuesta de 30 segundos. Ricardo Roa, columnista de su periódico de Clarín, titula una columna ¿Qué pasa entre Macri y el Papa? Y dice que el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco, argentino él, hincha de San Lorenzo de Almagro, que se veía tanto con Cristina Kirchner, de quien decían que era peronista, a Macri no lo ha llamado aparentemente. ¿Es que el Papa tiene doble rasero político ahí o qué pasa? No creo que tenga doble rasero. En realidad, lo que sorprende es que este es un papa que habla con todo el mundo. Recuerden que levanta el teléfono y ha hablado hasta con el Canillita, el hombre que le vende el diario en la puerta de su casa. Habla todos los días por teléfono con todo el mundo. Un llamado de felicitación, formar al presidente electo, la Argentina no hubiera venido nada mal en realidad. Hay muchas sospechas. Lo que se estima es que al Papa no le cayeron nada bien unas afirmaciones de Durán Barba, que es el principal estratega de campaña de Macri, que habló a favor del aborto y también dijo que, bueno, los votos del Papa, ¿cuántos votos puede arrastrar el Papa? 10 votos. Probablemente eso no le haya caído bien. Igualmente el Papa es un hombre muy político. Yo creo que Macri va a tener que afianzar esa relación porque el apoyo de Bergoglio es importante. De todas maneras, Dios está por encima del Papa. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Peter, hubo nuevo debate entre los precandidatos presidenciales republicanos aquí en Estados Unidos anoche en la CNN. Había 8 candidatos. Según las encuestas, el señor Donald Trump sigue comandándolas con un 41% del respaldo republicano, seguido por Ted Cruz, el senador de Texas, que tiene un 14%, y más abajo está Marco Rubio con el 10%, y mucho más abajo entre esos 8, ya en el margen de error, están personas como Jeb Bush, exgobernador de la Florida, hijo y hermano de presidentes. En el debate de anoche, donde además Donald Trump llegó a decir, se centró toda la discusión en la lucha contra el terrorismo, especialmente contra el Estado Islámico. El señor Donald Trump llegó a decir que él era partidario incluso de que pudieran las fuerzas de los Estados Unidos perseguir y matar a los familiares de los presuntos terroristas. En un momento dado, Jeb Bush, y tal vez fue el punto central del debate, le dijo a Trump que él era el candidato del caos y que sería el presidente del caos y que él creía que puede llegar a la presidencia insultando a todo el mundo. Y el señor Trump le contestó que no, que eso no era así, que lo que pasa es que Jeb Bush ha fracasado en la campaña y le dijo, mire, yo estoy en el 42%, usted está en el 3%, de manera que cállese. ¿Quién ganó este debate y quién lo perdió? Incluidos, por supuesto, Marco Rubio, Ted Cruz y todos los demás. Bueno, mi primer comentario es que, Dios mío, vamos a tener enfrente en el año próximo otros 5 o 6 debates republicanos. ¿Quién aguanta eso? Pero, mire, yo soy el que dijo hace varios meses que va a desaparecer Donald Trump, así que no me atreveré a volver a decir eso. Trajo una botella de champaña que la apostó y la trajo, después la pagó aquí. Entonces, bueno, para cuidar de mi presupuesto y no estoy arriesgando a este tipo de predicciones. Mire, yo creo que Trump sigue, vamos a entrar en la época navideña donde las campañas van a parar. No van a volver hasta el 15 de enero. 15 días después de eso va a haber la primera votación en Iowa, seguido 10 días después por la segunda votación en el estado de New Hampshire. Yo creo que es muy difícil ver hoy en día cómo se descongela la situación que hay en este momento. Donald Trump está por delante, es posible que no gane en Iowa, pero llegará segundo. Y es muy probable que gane en New Hampshire. Entonces, ¿qué pasa? Ayer, yo creo que si uno dice, ¿quién ganó? Pues ganó Jeb Bush, pero solamente porque finalmente le latió el corazón. Sí.
O sea, finalmente pasó algo con Jeb Bush, ¿no? Y vimos a alguien que tiene un afán de liderazgo, un afán de polémica, de entrar en la discusión. Entonces, creo que eso es bueno, creo que se van a alegrar muchísimo sus apoyadores y particularmente la élite republicana tradicional, pero yo no creo que eso se traduce en votos. Entonces yo creo que estamos ante una larga sesión de campaña y esto no se resuelve hasta que empiecen a caer algunos candidatos, porque es muy difícil con tanta fracturación que algo se consolide. 30 segundos, Paula Lugones. A ver, yo creo que se vio un poco más claramente quién es Trump en el debate de ayer, que predominó la política internacional, la lucha contra el terrorismo, y se vio que en los temas específicos Trump patina. No no tiene una formación sólida, no supo hablar sobre los temas nucleares, se la pasó hablando de fuerza, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser los más valientes, pero realmente propuestas concretas ninguna. Revivió Jeb Bush, es una buena noticia, sí, no creo que le alcance, pero Trump, sin cometer grandes errores, viene navegando por ahí y le conviene. Me gustó también Marco Rubio, yo creo que hay que tener en cuenta a este candidato. 30 segundos finales. Creo que perdió el que tenía mucho para perder, que es Ben Carson, porque ya está deslizándose hacia el final de las encuestas, y que ganaron los que tenían más para perder, que son el propio Trump, que no tropezó y no fue crucificado por sus opositores, y Cruz y Rubio, que son ahora los grandes rivales que se han perfilado cada uno tratando de robarse los votos de los demás. Los demás empataron. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Paula Lugones, por haber estado acá, Peter Schechter y Muni Jensen, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.